un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, incremento de hasta 5% al haber básico. El salario en un 10 y en un 5% es ponerle una guillotina a los empresarios privados que no van a poder asumir ese reto impuesto por el gobierno nacional. No estamos en una situación económica de poder darles ese incremento a los trabajadores. Esto va a afectar hacia la empresa privada, va a afectar hacia los emprendedores, se pueden cerrar empresas privadas y también puede ocasionar despidos. Primeras repercusiones, claro que sí. Vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento oficial que ha realizado la Cámara Nacional de Industria sobre el incremento. El incremento salarial contraerá la demanda de productos formales nacionales, impulsando el contrabando y afectando el crecimiento del país. La inflación a 12 meses acumulada a marzo del 2025 alcanzó el 13.87%. El incremento salarial acordado promoverá una mayor inflación e incremento del tipo de cambio, reduciendo la competitividad de la producción nacional. El sector público ya enfrenta un déficit fiscal del 10.9% del PIB. Un incremento al haber básico y al salario mínimo nacional implicará un gasto adicional para el sector público, agravando la inestabilidad económica en el país e incrementando el riesgo país, ahuyentando a la inversión privada, nacional e internacional. Profundiza el tratamiento salarial desigual entre el sector público y el sector privado. Mientras que las empresas públicas pueden incrementar salarios bajo ciertas condiciones, el sector privado no cuenta con el mismo tratamiento, generando desigualdad salarial entre empresas públicas y privadas. El incremento salarial en 2025 acordado entre el gobierno y la COP en las actuales condiciones económicas representa un riesgo significativo para Bolivia, con una economía en problemas y con una alta inflación. Los industriales ratificamos nuestro compromiso de promover el crecimiento del país y de cuidar el empleo formal y digno. Los industriales demandamos la reconsideración de la medida salarial y se reafirman en su posición de congelar los salarios en esta gestión. Nos hemos reunido junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, junto al Ministro de Economía, y obviamente les hemos hecho conocer todas las posiciones de los industriales con respecto a un posible incremento salarial. Les hemos comunicado que estamos con una economía en las últimas gestiones que viene con un decrecimiento económico. Estamos con una inflación por demás elevada del 10%. Estamos con problemas de divisas económicas, de hidrocarburos. Bolivia tiene 600,000 trabajadores formales, 600,000 trabajadores formales. Y este incremento salarial solamente llega a un 15% del empleo formal, lo que quiere decir que el saldo, las demás personas no van a acceder a este nuevo salario mínimo nacional. Una economía en problemas es parte de lo que manifiestan los industriales, expresando que no están de acuerdo ni en la posibilidad de poder pagar este incremento salarial a los trabajadores. Pero ¿qué dicen los economistas? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Gonzalo Chávez. Como todos los años, el reajuste salarial llega tarde y es insuficiente ante la inflación acumulada. El incremento, en realidad, la reposición salarial de 10% para el salario mínimo y 5% para el haber básico, intenta compensar una inflación promedio que el año pasado fue de 10% el 2024. Sin embargo, ya en los primeros 3 meses del 2025, la inflación, la subida de precios, ha sido de 5% y se proyecta que podría sobrepasar el 15%. Esto significa que el poder adquisitivo sigue cayendo rápidamente. El ajuste otorgado ha sido prácticamente devorado antes de terminar de aplicarse. El efecto real será negativo en términos del salario real, lo que realmente puedes comprar con el dinero que tienes, la división del salario nominal por la inflación. El impacto, además, cabe siempre recordar
que este reajuste beneficia al 20% de la población económicamente activa. Y esto es empleados públicos 10% y empleados formales del sector privado otros 10%. El restante 80% de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad no tendrá ninguno de estos ajustes, pero a ellos la inflación simplemente les causará pérdida de ingresos reales. Ahora, también hay consecuencias sobre la estructura de costos y el empleo. Las empresas formales que ya enfrentan presiones por la falta de dólares, por la falta de combustible, costos de importación más altos, caída de las ventas internas, ahora cargarán con mayores costos salariales. Especialmente pequeñas, medianas empresas generalmente son las más afectadas. Y frente a un riesgo mayor, ¿qué hacen? Pues se van al sector informal o simplemente cierran perdiéndose el trabajo, perdiéndose el empleo. El aumento de los costos laborales es en un entorno recesivo puede trasladarse a los precios, el efecto de segunda ronda que se llama, alimentando más aún la inflación. A ver, entonces, va a haber más inflación vía costos, ¿verdad? Costos laborales, porque las empresas van a repasar esos costos a sus precios. Pero también va a haber inflación porque va a haber una mayor expansión monetaria para financiar el incremento o el reajuste salarial del sector público. Una emisión monetaria mayor, dado que estamos con un crecimiento en retroceso, significa mayores precios. Ahora bien, la pérdida generalizada del poder adquisitivo, ¿no es cierto?, inclusive para los que ganan y están en el sector formal, no va a poder ser resuelto y todo el 2025 vas a ver pérdida de salarios reales. Los sectores más pobres que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, la inflación de alimentos el 2024, por ejemplo, estuvo en 15%, va a ser más duramente golpeado. Ahora bien, la mayor desigualdad y descontento social podría, por supuesto, ¿no es cierto?, generar un mayor efecto recesivo, ¿no?, porque afecta a los que destinan entre 60 y 70% de sus ingresos a la alimentación básica, y los alimentos están subiendo muy rápidamente. La percepción que el ajuste solo favorece a un sector pequeño, mientras el resto sufre, agrava pues el malestar social, y mucha gente va a decir, los de siempre reciben, y esto encima nos generan mayor inflación. Ahora, la alianza que hay detrás de este reajuste en gobierno y sindicatos, pues busca preservar el apoyo de la central boliviana, su aliado histórico al gobierno, ofreciendo un aumento nominal. En la práctica es simbólico frente a la inflación real. Es un gesto político más que una verdadera política económica, y satisface probablemente a las grandes diligencias sindicales, pero no resuelve el deterioro de la vida real de los trabajadores. Y eso es tremendamente complicado. Además, en este asunto, como en los últimos 20 años, no ha participado el que paga la mayoría de los incrementos salariales, el sector empresarial. La falta de escucha al gestor empresarial muestra que un gobierno sacrifica su racionalidad económica por razones políticas y de corto plazo. Esto agrava la desconfianza empresarial, desincentivando la inversión y otra vez prolongando la recesión, ¿no es cierto? Entonces, hay un enorme riesgo de pérdida de legitimidad. A medida que la inflación siga creciendo y los ajustes salariales sean insuficientes, el descontrol social, el descontento social podría trasladarse también a sectores que ahorita son aliados del gobierno, como los sindicatos. Todo el mundo va a decir, no es suficiente este incremento. Entonces, en suma, lo que está pasando ahora es que este reajuste, esta reposición salarial de 10% al salario mínimo y 5% al salario básico, te va a meter nominalmente ese reajuste por el bolsillo izquierdo, pero la inflación que va a generar esto, inmediatamente se lo va a comer tu reajuste. Piense, por ejemplo, en el caso del 5%. El 5% de reajuste del 2024 ya se lo comió la inflación en 3 meses, enero, febrero, marzo, porque el nivel de precios subió justamente en
5%. Ahí estaba la opinión de Gonzalo Chávez como analista económico. Tufi, buenas noches. Este es un tema del que vamos a hablar a nivel nacional porque evidentemente ya desde la pasada semana con representaciones de empresarios en Santa Cruz hablamos del tema y ellos expresaron que no estaban de acuerdo y aguardaban esta convocatoria para participar del diálogo de la concertación con la Central Obrera y el gobierno, Tufi. Buenas noches, Luciana. Evidentemente, hoy es la noticia del día. Lo ha anunciado el presidente junto al ministro de Economía y la COP reunidas. Incremento de 5% hasta el 5% en salario básico y 10% en el mínimo. Hay reacciones, las primeras se han conocido hoy, pero está con nosotros aquí en vivo el representante, el ejecutivo de la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas, que es don Boris Mendoza. Buenas noches, Boris. ¿Cómo asume su sector este anuncio de un decreto de incremento del 5% al salario básico y de 10% al mínimo? Muy bien, buenas noches, miembros de la prensa. Alarmante porque realmente nunca se invita a estos diálogos a la empresa privada, ni a la micro, ni a la pequeña, ni a la mediana, ni a la grande. O tal vez se juntarán otros grupos de empresarios que no representan en totalidad a nivel nacional a todas las empresas, y es lamentable que no están viendo la realidad del país, o es que quieren imaginarse una realidad que no existe en nuestro país últimamente, porque hemos visto que todos estos años hemos tenido bloqueos, hemos tenido manifestaciones políticas, el transporte bloqueaba, no ha habido gasolina, el tipo del dólar se mantuvo, pero no se consigue el dólar, entonces el mercado informal va subiendo 11, 12, 13, ahora está 14, 15 bolivianos. Entonces, y lamentablemente muchas veces no somos oídos. Hemos pedido por todos esos problemas que ha habido en el país que haya que se congele el tema del incremento salarial, porque no es recíproco, no se está viendo un crecimiento en el país, se está viendo más bien cierre de empresas, emprendedores que ya han dejado sus actividades, bolivianos que están migrando a otros países buscando mejores fuentes de trabajo. Entonces estamos viviendo una época muy, muy delicada en nuestro país y lamentablemente es así. Esa es la verdad. Siempre se le pide dialogar al gobierno, dialoguemos, hablemos, porque tenemos que estar los tres, el gobierno, la COP y representantes de las empresas privadas, porque de esa manera vamos a llegar a una conclusión más idónea para todos y de beneficio mutuo, porque si va a ser reunirse con un grupo, después otro con otro grupo, nunca vamos a entendernos bien realmente, y estos son los resultados. O sea, esto es lo que se está viendo por no haber un diálogo entre los sectores. Se está viendo que el país está cada vez peor. Mire que la materia prima, los insumos, lamentablemente hasta ahora, siendo que la política del gobierno ha sido la industrialización, no ha habido esa industrialización en todos los sectores del sector productivo, porque la materia prima, los insumos, sí seguimos comprando de afuera. Es decir, que es lamentable porque afuera se maneja con un tipo de cambio del dólar. Entonces, si no consigue dólares nuestro proveedor, nos va a subir. Y eso nos afecta en gran medida en nuestras cotizaciones de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque si cotizamos un trabajo hoy día y mañana se ocurre que nuestro proveedor nos llama y nos dice, mire, la tela subió porque el dólar no está subiendo. Entonces, ¿yo qué hago? Ya cerré un negocio y tengo que ajustar, y el cliente obviamente no me va a entender cuando le diga, mire, la materia prima no sabía, subió de repente, entonces quisiera ajustar. No todos entienden, prácticamente perdés, y asume eso el empresario. Esa pérdida asumimos siempre. Entonces, no vemos para nada bien este tema del incremento por los motivos que está viviendo el país. Ahora, o sea, no es que estemos en contra de no darle, digamos, un mejor sueldo a los trabajadores, porque ya que nosotros necesitamos a nuestros empleados para poder crecer en nuestras empresas. Ahora, Boris, considerando que ya se lo va a decretar para el 1 de mayo, parecería irrevisable, ¿cómo van a encarar las micro y pequeñas empresas este incremento salarial? ¿Han pensado cómo hacerlo? Miren, las medidas por eso estamos pidiendo, no sé si todavía servirá, era que el haber básico sea poco, que no solamente el salario mínimo. El otro punto que estamos pidiendo también de que cada empresa tenga que hablar con
con su trabajador y ver cuánto va a pagar. Y que no sea un tema de persecución, porque si no hay empresa, ¿cómo va a haber, cómo la gente va a tener trabajo? Mientras más empresas cierren, más desempleo se genera. Entonces, las medidas que nuestro sector está haciendo, prácticamente ya se ha hecho ajustes con el tema de la materia prima, ya se ha hecho recorte de personal. Prácticamente ya los productores o los pequeños empresarios están prácticamente en 2 actividades. Están con su negocio y están en otra actividad porque no le está generando la ganancia que quieren, ¿no? Otros prácticamente se han dejado de ser productores y han solamente sido comercializadores. Otros han tenido que dejar toda la cadena productiva y enfocarse solamente en una cierta área porque ya no da como para manejar toda la parte operativa. Entonces, estamos viendo cómo sobrellevar todos estos problemas porque no hay condiciones. Y si el gobierno quiere fomentar, como siempre ha planteado, de que las empresas formalicen, con estas situaciones que se ven, peor, no da ganas de formalizar. De hecho, van a incrementar las empresas informales porque no hay las condiciones adecuadas para las empresas de Bolivia. Muy bien, Luciana, estamos escuchando al representante de las micro y pequeñas empresas que todavía tienen la expectativa de que se pueda revisar este decreto que se va a firmar en las próximas horas. Bien, Tufi, si me permite, yo quiero acotar con la siguiente información. Vamos a repasar cómo ha ido el incremento salarial en los últimos años en nuestro país y tenemos la siguiente información. Por ejemplo, el 2021 el salario mínimo subió un 2%, llega a 2.164 bolivianos. No hubo incremento general al haber básico. ¿Qué pasó el 2022? El salario mínimo sube un 4%, llega a 2.250. El haber básico sube un 3% en salud y educación. ¿Qué pasó el siguiente año? Vamos a verlo, el 2023. El salario mínimo sube un 5% y llega a 2.362. El haber básico un 3%. Y el pasado año, la pasada gestión, el salario mínimo sube 5.85% y llega a 2.500 bolivianos. El haber básico sube un 3%, pago retroactivo hasta el 31 de mayo. Eso fue lo que ha sucedido en las últimas gestiones, teniendo en cuenta entonces que este 2025, con el anuncio del presidente, estaríamos así. El salario mínimo, con un 10% de incremento, llega a 2.750 bolivianos. El haber básico sube un 5% en salud, educación, policía y Fuerzas Armadas. Eso es lo que se habría manifestado. Vamos a ver qué opinan. Nuevamente contigo, Tufi. Bien, Luciana, resulta ser el incremento más alto en el salario mínimo, evidentemente, en los últimos 4 o 5 años específicamente. Estamos con Adolfo Mendoza, que es representante de las pequeñas y microempresas en el país. Y antes de proseguir con él, vamos a irnos en contacto con el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que tiene una posición sobre este incremento salarial. Se encuentra con Cristian Guzmán y nos detalla. Adelante, Cristian. Así es, y respecto a este incremento salarial, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior hace un análisis. Nos encontramos con el gerente, Gary Rodríguez, si nos va a comentar, por favor, ¿a qué conclusión llegan con este porcentaje? Gracias por la entrevista. Bueno, una preocupación que, por supuesto, está presente en absolutamente todas las instituciones del sector empresarial boliviano. Ya en su momento la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Industria, CAINCO, la Cámara Nacional de Comercio, los exportadores, incluso expresiones desde la micro y pequeña empresa se manifestaron en contra, manifestando de que no debería, dada la crisis que estamos viviendo, haber un incremento salarial, que se debían congelar los salarios. No se escuchó, lamentablemente, al sector empresarial. Una vez más se desoyó la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda que decisiones de esta naturaleza sean tratadas a nivel tripartito: gobierno, empresarios, trabajadores. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto, que es de obligatorio cumplimiento? La precarización del empleo, una mayor informalización de la economía, la pérdida de empresas en el sector legal, en el sector formal, y por supuesto que a la larga esto puede significar un aumento de la pobreza, cuando lo correcto hubiera sido escuchar al sector empresarial, o mejor,
como se da en otros países, que la negociación hubiera sido directa entre empresas con sus trabajadores en función de la realidad de cada una de ellas, se impone una vez más una medida, como se lo ha venido haciendo de hace 20 años atrás, que es obligatoria y que, por supuesto, va a medrar la alicaída economía de muchas empresas en el país. Gerente, usted tiene algunos datos, ¿no? Porque se ha hecho una evaluación de los últimos años que se ha dado este incremento salarial. Bueno, siempre los incrementos se han dado y han estado por encima de lo que es la inflación. Entre el año 2000 y el 2024, el salario nominal de los trabajadores se ha incrementado aún más del 600%. Eso quiere decir que ha crecido 7 veces, y la pregunta es, así como hay una preocupación para el trabajador, existe la misma preocupación para las empresas, para aquellas que arriesgan, que invierten, que producen bienes y servicios, que exportan, que sustituyen importaciones. ¿Hay esa preocupación? ¿Existen las políticas como para que puedan seguir trabajando con normalidad? No. Tenemos un escenario de crisis donde el dólar se está disparando una vez más, donde los costos de importación, los costos de producción están aumentando, donde no hay una provisión normal de combustibles, lamentablemente, donde la demanda incluso se está resintiendo en ciertos lugares, y sobre esto hay que aumentar este sobrecosto, que además va en cascada. No estamos hablando de un 5% al básico, de un 10% al salario al nominal, porque como lo han manifestado algunas instituciones, el efecto es en cascada, habida cuenta que el empleador tiene que cumplir con gestoras, con cajas, con provisiones para las indemnizaciones, retroactivos, etcétera. Y eso puede significar un golpe entre un 30 y hasta un 40% dependiendo del rubro que se trate. Muchísimas gracias. Son las palabras del gerente del IPSE. Vamos a mostrar justamente estos indicadores que son producto de un análisis de expertos en economía que se ha hecho en los últimos años. 10% el incremento al salario mínimo y el 5% al haber básico. Estas cifras están generando preocupación entre economistas. Gracias, Cristian. Ha sido la palabra marcada por usted, mencionando la preocupación del sector empresarial. Luciana, dicen 600% de incremento del salario mínimo en los últimos años aquí en Bolivia. Bueno, y esta medida ha sido duramente criticada, sobre todo por el sector empresarial, que lo hemos escuchado. Está reclamando una vez más no haber sido parte de esta reunión que debió ser tripartita para el sector. Es un gesto político, decía además el analista que estuvo previamente con nosotros, Gonzalo Chávez. Le vamos a trasladar la consulta a Martín Moreira, también como analista económico que nos acompaña esta noche. 2 consultas, Martín, buenas noches. ¿Este será un gesto político, como dicen algunos analistas? Y por otro lado, a tu percepción, ¿este incremento es real para cómo está la economía en nuestro país? En primer lugar, primero respondiendo a lo que mostraba los indicadores de don Gary Rodríguez, hay que ver que cuando se hizo los incrementos salariales del 21 al 24, por ejemplo, en el último del 24 se hizo un incremento más o menos de un 5% en el total. Al contrario, la base empresarial ha crecido a 400.000 unidades. Entonces, que tenemos que ver que en primer lugar no ha tenido una influencia en ese punto. En segundo punto, en el tema inflacionario, ninguno de los aumentos salariales del haber básico mínimo desde el 21 al 24 ha tenido influencia en el tema inflacionario. Al contrario, la crisis política sí, el agio, la especulación y el acaparamiento de los alimentos también ha tenido que ver eso. ¿Por qué razón va a crecer el precio de la carne en 22 bolivianos? Ellos ya se han dado un contraaumento en ese punto. O el aceite haciéndolo subir en un boliviano, o sea, en un boliviano hasta 18 bolivianos en un momento de alta especulación. Entonces creo que también hay que comprender esto. Ahora, cuando hablamos del salario real y del salario nominal, en el salario nominal es un salario nominal que no está afectado por el tema inflacionario, pero cuando hablamos del salario real sí se encuentra en una afectación muy fuerte. Entonces el Estado trata de generar, ¿para quiénes? Para las poblaciones más vulnerables, que es el salario mínimo nacional, que le incrementa un 10%, y el básico ya va generando de acuerdo a las condiciones laborales o de ganancia de cada trabajador. Otro indicador que a mí me parece interesante es que cuando
que cuando hay un aumento salarial, esto produce una desaparición o un cierre de empresas. En los porcentajes, un 2%, de un aumento de un 5%, más o menos la desaparición o la incidencia en cierre de empresas, que no es necesariamente por el aumento salarial, llega apenas a un 4%, que son por temas externos al aumento salarial. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el manejo. Por ejemplo, don Gary Rodríguez ha debido estar esperando que los bolivianos sigamos ganando 400 bolivianos como en el 2001. En el mínimo vital. Al contrario, este crecimiento que hemos tenido en el tema de salario un 664% ha beneficiado a que haya mayor circulación. ¿Y quiénes han sido los beneficiados de esto? Las empresas privadas y públicas, porque la gente ha tenido mayor capacidad de gasto, mayor crecimiento. Por eso tenemos un PIB nominal que llega a 46.000 millones de dólares. Tenemos un mercado interno muy fortalecido que ha marcado el crecimiento todos los años. El 2024 hemos llegado con un crecimiento de 2.8%. Entonces creo que hay razones para decir que sí, el aumento salarial tiene una buena llegada y una buena aceptación, pero hay que ver ahora cómo en esta época electoral puede absorber el mercado este tema del aumento salarial y este flujo de dinero que va a ser inyectado directamente al mercado. Martín, para muchas personas este incremento salarial no es real. ¿Por qué? Entendiendo, por ejemplo, la situación del dólar, un dólar blue, un paralelo que ha subido o está en los últimos días en 14. Por otro lado, para poder traer productos de otro país se necesita dólares y la gente está sufriendo por ese tema. Por otro lado, si habrás visitado mercados y supermercados, hay productos que incluso han elevado su precio en un 20%. Entonces te vuelvo a consultar y según dicen varias personas dentro de nuestra población, este incremento no es real para la situación económica que está viviendo Bolivia. Veremos el origen. ¿Por qué no hay dólares en el país? ¿Por qué no entran los dólares de los exportadores? Estamos hablando del 70% de los dólares que tenían que llegar a Bolivia. Eso tenías que preguntarle a Gary Rodríguez o a la gente de la CANEP, porque eso lo ha metido el 20% y el restante, el 80% se queda fuera, alrededor de 27.000 millones de dólares que están en manos de holdings y bancos fuera del país. Ojo, el origen del problema hay que verlo. El otro origen del problema, ¿dónde está? Radica también en el tema de la politización. Ahí tienes un bloqueo muy fuerte que ha generado. ¿Quién ha traído dólares al país? Las reservas internacionales. ¿De dónde? De la ley 1503, de las empresas públicas que han generado los dólares para pagar y otorgar un crecimiento al país. Ahora, los sectores empresariales en Bolivia han sido beneficiados grandemente. Tienen arancel cero para un montón de productos, arancel cero para maquinarias, tienen créditos productivos, tienen sostenimiento a través de qué? De la subvención de carburantes. Cuando hablamos de que no es real o es real, también tendríamos que preguntarnos por qué en el sector de agronegocios, de productos claves como la carne, que jala otros productos, o como el aceite, o como de los granos, ¿por qué han subido si no hay ninguna razón lógica para que suban? Porque a estos mismos rubros se les ha quitado los aranceles para tratar de minimizar la pérdida o el crecimiento del precio del dólar. Entonces, y también estas mismas áreas, estos mismos agronegocios son los que captan dólares en el exterior. Ojo, creo que aquí se tiene que también hacer el análisis desde el punto de la especulación. Hay una especulación muy fuerte en el país desde el crecimiento de los alimentos sin ninguna razón, y también desde la crisis política, que también ha tenido una influencia, y considero que el tema del aumento salarial va a tratar de solucionar un problema que está existiendo dentro de los trabajadores para ponerles y poder recuperar sus salarios reales en condiciones óptimas. Martín, permítenos, por favor, Tufi tiene también consultas. Sí, Martín, el tema del incremento para el sector público. El gobierno en este momento tiene problemas para financiar la importación de combustibles e inclusive para poder cumplir las obligaciones de la deuda externa. ¿Cómo va a hacer el Estado para financiar lo que implica este aumento salarial para el sector público específicamente? ¿De dónde van a salir los recursos cuando tenemos problemas en este momento para cumplir obligaciones básicas como la deuda o también la importación de combustibles? Buenas noches, querido Tufi. En primer lugar, hay que identificar liquidez con solvencia. Ojo, la Bolivia lo que le está faltando es falta de liquidez en divisas. Y eso hay que ponerlo muy claro. ¿Por qué?
por lo que yo he expuesto anteriormente. Exportadores que no están entrando dólares comerciales y el tema de el bloqueo, la pequeña OTAN que tenemos en la Asamblea Plurinacional, que ha bloqueado los créditos de organismos internacionales, y esto, el flujo ha bajado. O sea, hay más flujo de salida que de entrada de dólares, de divisas, y los únicos dólares que están entrando son los que generan las reservas internacionales, por ende el Estado. ¿Cuánto ha generado el Estado en reservas en dólares el año pasado? Cerca de 9.000 millones de dólares, los cuales han servido para la deuda, subvención, para el pago de distintos bonos, inversión en infraestructura, salud, educación. Ojo, eso sí, y cuando tú ves un aumento de estas características, el Estado también calcula y dice, no, bueno, aquí tenemos nuestro tope, hasta ahí podemos llegar y con eso podemos cumplir, porque en ningún momento, como en anteriores gobiernos, en el caso de Tuto, Gonzalo Sánchez Rosado o Carlos de Mesa, el gobierno no ha limosneado para pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagar salarios. Entonces, bajo los lineamientos que tiene el Estado, dice, se puede dar un aumento a salud y educación. ¿Por qué? Porque son importantes para la sociedad. Fuerzas Armadas y Policía también, porque cumplen el tema del orden en el país. Entonces, bajo esa mirada, el Estado empieza a trabajar un aumento a sectores muy grandes del país en el tema empresarial. Entonces, no estamos hablando de una irresponsabilidad del Estado, al contrario, de una mirada sobre la realidad que tiene el Estado en este momento y sobre las obligaciones que tiene con los dólares que va captando por sus empresas públicas, por la ley 1503, por las políticas monetarias. Gracias, Martín, por presentarnos esta noche su mirada en relación a este decreto que se va a firmar del alza salarial. Hasta pronto. Y nosotros muchas gracias, querido Tupí. Un abrazo a todo el Boris equipo. Mendoza Gracias. Seguimos nosotros con Boris Mendoza, que es ejecutivo de las micro y pequeñas empresas. Boris, decía el analista Moreira que no va a tener una incidencia el alza salarial sobre las propias empresas. El cierre será mínimo y también ningún impacto casi en la inflación. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, ¿cómo le digo? Los informes los sacan de empresas que están formalmente constituidas. De ahí sale el análisis. Pero, ¿qué hay del análisis de las empresas informales? Porque muchas de esas empresas no dan mucha información. Y la micro y pequeña empresa es aproximadamente 80%, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, claro, efectivamente su dato debe estar bien fundamentado, pero dudo que sea el dato general de todas las empresas a nivel nacional. Entonces, no sabemos si lo que habla es una encuesta que se le ha hecho, como por decir, el 15% de las empresas que hay en Bolivia, pero está descuidando el otro porcentaje. Ese es un punto, porque la verdad hay empresas que son informales, entonces obviamente están como debajo del radar, ¿no?, porque tienen mucho miedo de formalizar, porque están viendo que no hay garantía. Entonces, después el otro punto, siempre es fácil hablar cuando uno no tiene empresa. Esa es la verdad. Es muy fácil hablar cuando uno no maneja empleados, cuando uno maneja el tema de proveedores, cuando uno no maneja el tema de costos, cuando uno no maneja el tema de clientes, porque es un mundo ser una empresa. Y peor cuando vos sos el encargado de ser casi todas las partes operativas de tu empresa. Entonces, como digo, es muy fácil hablar cuando uno no tiene esa responsabilidad. Y como decirle, tal vez el análisis haya sido de un sector, como eso decía yo, la industrialización se lanzó, pero fuera bueno que los candidatos dijeran, bueno, vamos a industrializar, pero estos tipos de sectores de las empresas. Los otros todavía no. Entonces, si te lo dicen así, yo diría, bueno, no voto por vos porque vos vas a apoyar a ese tipo de empresas que no me representan a mí. Entonces, prefiero votar por otra persona, ¿no es? Porque fíjense, tenemos un Senatex, que es de tela, que es empresa estatal, pero curiosamente no hay una sucursal en Santa Cruz, solamente en La Paz venden tela. Pero yo digo, ¿Santa Cruz acaso no tiene una gran demanda? ¿No tiene bastantes empresas, digamos, como para tomar en cuenta? Después hay instituciones como Pro Bolivia, que no hay también en Santa Cruz. Y Pro Bolivia se encarga de la innovación tecnológica, de apoyar a las empresas. Entonces no tenemos eso. Tenemos un registro de marca Senapi que es bastante chico y tardan
casi un año para decirte que el nombre de tu empresa si va o no. ¿No? Entonces tenemos muchas deficiencias que no es solamente decir de que es que el tema de que no están llegando los dólares de los empresarios, ¿no? Porque él, como digo, se está enfocando más en un tema macro, pero está olvidando bastante a las medianas y a las pequeñas empresas. Eso es lo que veo. Por eso te digo, si uno habla la realidad de un sector, puede ser que esté súper bien. Entonces, habló bien de ese sector porque obviamente están bien, pero de la gran mayoría de los sectores, de las empresas, no lo están. Entonces, si no hay alguien que hable de la realidad de la mayor parte de las empresas, obviamente siempre van a haber estos comentarios, ¿no? Porque hablan de que justificamos, que todo, ¿no? Pero, o sea, yo veo como emprendedores con su moto salen a emprender, o con su movilidad, alimentos, servicios, ¿no? Pero veo que no hay gasolina, entonces, ¿qué hacen? Ya no pueden salir, ¿no? Veo personas que hay bloqueo de transporte, no puede ir a comprar materia prima. Vemos que la materia prima, los insumos, se encarecen y nadie está haciendo nada. El tema de lo que dice de que se ha disparado la comida, eso yo creo que igual es responsabilidad del ministerio, si al fin y al cabo supuestamente se está inflando, ¿no? Se están inflando los precios, se están disparando y no justifican, ¿no? Pero ¿no se encargaría acaso la Defensoría del Consumidor? Entonces yo digo ahí, no es nomás decir que no es mi culpa y es culpa de ellos. Es fácil echarle la culpa al otro, es fácil. Por eso digo, él está diciendo una realidad de un sector, no de todo. Bien, le agradezco por habernos acompañado esta noche con su mirada desde el punto de vista de las micros y pequeñas empresas. Don Boris Mendoza, hasta pronto. Gracias. Miriam, así hemos tenido diversos puntos de vista de sectores, pero también de analistas esta noche aquí en vivo sobre el tema del día, el aumento de los salarios.